¿Qué onda, banda? Bienvenidos al Bichicori Podcast. Ahora, con la llegada de la temporada navideña y el fin de año, se viene una tradición mexicana llena de comida, fiestas, alcohol y diversión que ha sido bautizada popularmente como el Maratón Guadalupe Reyes. Y no te preocupes, ya que la meta no es lograr recorrer varios kilómetros, sino celebrar la mayor cantidad de fiestas posibles. Si no sabes de qué se trata y cuándo inicia, aquí te contamos. En la actualidad, el Maratón Guadalupe Reyes incluye por lo menos 8 fiestas, a las que se suman los brindis con amigos y compañeros de oficina. La primera celebración es la dedicada a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que ocurrieron en el Cerro del Tepeyac en 1951. Como ya es tradición, el 12 de diciembre, un gran número de mexicanos asisten a la Basílica de Guadalupe a cantarle las mañanitas a la también conocida como la Morenita del Tepeyac. El periodo festivo sigue con las posadas, que inician el 16 de diciembre y que durante 9 días llenan de alegría los hogares mexicanos, con la representación de la llegada de los peregrinos, el rico ponche, las tradicionales bolsas de dulces y las piñatas que son destruidas tanto por chicos como por grandes. El 24 de diciembre, con la última posada, también se celebra la Nochebuena, fiesta en la que la familia se reúne para cenar juntos y hacer el brindis a la medianoche cuando el día de Navidad recién comienza. Al día siguiente, el 25, la celebración continúa con la Navidad, palabra de origen latín que significa nacimiento y que refiere al cumpleaños del niño Jesús. El 28 de diciembre, el maratón sigue con la conmemoración del Día de los Santos Inocentes, el cual recuerda la muerte de cientos de niños que fueron asesinados por órdenes del rey Herodes, ante su temor de ser destronado. Mientras que el 31 de diciembre se realiza la cena de Año Nuevo, con que se agradece lo bueno que trajo el año para iniciar el siguiente. Mientras que el 31 de diciembre se realiza la cena de Año Nuevo, con la que se agradece lo bueno que trajo el año que está por concluir y se dan los mejores deseos para el año que está por iniciar. Finalmente, el 6 de enero, llegan los Reyes Magos a los hogares mexicanos para entregarle los regalos a los niños del hogar y los miembros de la familia se reúnen para comer la rosca y así poner fin a este maratón que se destaca por estar repleto de unión familiar, ricos platillos y bebidas en un ambiente festivo de amor y alegría. Aunque el Guadalupe Reyes gira en torno a las fiestas y convivencia del fin de año, la tradición popular tiene un origen distinto. Este nombre nace en la década de los 90, como clave para los operativos policiales realizados durante el fin de año en la Ciudad de México. Dichos operativos comprendían la vigilancia y protección de los miles de peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre y posteriormente al cuidado de los ciudadanos durante todas las fiestas de la temporada. Así hasta las últimas compras del 6 de enero para la llegada de los Reyes Magos. Desde entonces, el término se arraigó en la cultura popular para referirse a la serie de festividades que suceden durante este lapso. ¿Y este año en qué días cae? Pues ahí les va. Comienza el domingo 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. De ahí nos vamos al jueves 16 y hasta el 24 de diciembre, que son las posadas. El 24 de diciembre es la Nochebuena, el 25 de diciembre es Navidad y de ahí vamos al 28, que es el Día de los Inocentes. Sigue el viernes 31 de diciembre, que es el último día del año. De ahí sigue el sábado 1 de enero, que es el Año Nuevo. Y por último, el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. El Maratón Guadalupe Reyes no es todo felicidad como parece, pues con este reto llegan las consecuencias. Es muy común que derivado de los excesos de las celebraciones, quienes participan en este maratón suban unos kilos de más o sean atrapados por los operativos policíacos llamados alcoholímetros, los cuales pueden derivar en detenciones preventivas por manejar con exceso de alcohol en la sangre. Pero en el peor de los casos, se podría derivar en accidentes automovilísticos. Así que pónganse bien trucha, banda, y agarren Uber. Aunque para los mexicanos no existe pretexto para decirle que no a una buena copa o a una fiesta en cualquier temporada del año, tal vez al finalizar este maratón Guadalupe Reyes, no falta quien proponga un maratón nuevo, pero al revés. En esta ocasión, un Reyes Guadalupe, el cual inicia el 6 de enero y culmina el 12 de diciembre, para así comenzar con una nueva fiesta.